Observa esta figura. Es un rectángulo el cual vamos a dividirlo en 10 partes iguales. Rellenamos una de estas partes iguales en que está dividido el rectángulo. La parte rellena podemos representarla con una fracción, que es un décimo, efectivamente. Esta es la fracción que representa la parte rellena del rectángulo. Veamos lo que pasa si el mismo rectángulo se divide en más partes iguales. De nuevo tenemos el rectángulo, pero en esta ocasión está dividido en 100 partes iguales. Ahora rellenaremos 3 de estas partes. Ya está. Vamos a ver cuál es la fracción que representa la parte rellenada. Esta fracción es efectivamente 3 centésimas. Veamos qué ocurre si rellenamos 4 partes más. La fracción que ahora representa la parte rellenada es 7 centésimas, efectivamente. Estas son las fracciones que hemos obtenido en los ejemplos anteriores. Si las observas bien, te darás cuenta que las 3 tienen por denominador la unidad seguida de 1 o varios ceros. A este tipo de fracciones las llamamos fracciones decimales. Fracciones decimales son aquellas que tienen por denominador la unidad seguida de 1 o varios ceros. Observa esta fracción. ¿Es una fracción decimal? Sí, efectivamente. 3 décimos es una fracción decimal porque su denominador es la unidad seguida de un cero. Aquí tenemos otra fracción. ¿Es esta otra fracción una fracción decimal? Evidentemente, 8 partido por 200 no es una fracción decimal porque su denominador no es la unidad seguida de varios ceros. Nuevamente tenemos el rectángulo dividido en 10 partes iguales. Todo el rectángulo representa la unidad, por lo que la unidad está dividida en 10 partes iguales. Rellenaremos una de las partes del rectángulo, una de las partes en que está dividida la unidad. Como ya sabes, la parte rellenada se representa mediante la fracción decimal un décimo. Pero también podemos decir que la parte rellenada es una décima del rectángulo, una décima de la unidad. Podemos observar que el rectángulo tiene 10 décimas, es decir, que la unidad tiene 10 décimas. Ahora el rectángulo está dividido en 100 partes iguales. Este rectángulo también representa la unidad. En esta ocasión, la unidad está dividida en 100 partes iguales. Nuevamente le rellenamos al rectángulo, a la unidad, una de sus partes. La fracción decimal que representaría la parte rellenada es un centésimo. También se puede decir que la parte rellenada es una centésima de la unidad.
Ya sabemos las partes en que está dividido el rectángulo, es decir, la unidad. Por tanto, el rectángulo tiene 100 centésimas. La unidad tiene 100 centésimas. Esta vez el rectángulo está dividido en muchas más partes iguales. Si las contásemos, veríamos que hay 1000 partes iguales. Todo el rectángulo sigue representando la unidad. Como en los anteriores rectángulos, vamos a rellenar una de las partes en que está dividido el rectángulo, una de las partes en que está dividida la unidad. La parte rellenada es una milésima del rectángulo, una milésima de la unidad. Este rectángulo tiene 1000 partes, es decir, 1000 milésimas. La unidad, por tanto, tiene también 1000 milésimas. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora. Una unidad, como recordarás, tiene evidentemente, son 10 décimas. Veamos lo que ocurre con las centésimas. Una unidad es igual a 100 centésimas, efectivamente. Por último, una unidad tiene 'La solución correcta es 1000 milésimas. Has de saber también que si dividimos la unidad en 10.000 partes iguales, cada una de ellas es una 10 milésima. Si la unidad se divide en 100.000 partes iguales, cada una es una 100 milésima. Y si dividimos la unidad en 1.000.000 de partes iguales, cada una es una millonésima. Al principio hemos dicho que íbamos a estudiar los números decimales, pero que para ello necesitábamos saber lo que son las fracciones decimales y las unidades decimales. Ahora ya lo sabemos, así que vamos a ver lo que es un número decimal. El número decimal es aquel que está formado por varias cifras y que contiene una coma entre estas cifras. Observa estos dos números. El primero está formado por varias cifras y hay una coma entre ellos. Por lo tanto, este número es un número decimal. El segundo número también está formado por varias cifras y hay una coma entre ellas. Es un número decimal. Vamos a continuar viendo la relación que existe entre las fracciones decimales, las unidades decimales y los números decimales. Si observas la figura verás que la parte rellenada es una décima. Pero también sabes cómo se expresa con una fracción decimal. En este caso, la fracción decimal que lo representa es efectivamente, la fracción decimal es un décimo. Y ahora vamos a representarlo con un número decimal que, como recordarás, es aquel que contiene varias cifras con una coma entre ellas. En este caso, el número decimal que lo representa es el 0,1. Como vemos, las tres formas representan lo mismo. Por tanto, podemos decir que la décima es igual a un décimo e igual a 0,1.
O sea que las tres expresiones, una décima, un décimo, que es 1 partido por 10, y 0,1, las tres representan lo mismo. Este rectángulo está dividido en 100 partes iguales y de ellas una está rellenada. Si lo queremos expresar literalmente diremos que la parte rellenada es efectivamente, una centésima. Vamos a expresar esto mismo mediante una fracción decimal que en este caso será evidentemente es un centésimo. También podemos decir que hay un número decimal que lo representa, es decir, un número formado por varias cifras con una coma entre ellas. El número decimal que lo representa es 0,01. Como resumen, podemos decir que las tres formas representan lo mismo, es decir que una centésima es igual a un centésimo e igual a 0,01, ya que representan lo mismo. Este rectángulo tiene rellenada una parte de las 1000 partes iguales en que está dividido. Si lo queremos expresar en milésimas, diremos que esta parte es una milésima, efectivamente. También recordarás cuál es la fracción decimal. En este caso, la fracción decimal es un milésimo. Pero también podemos expresarlo mediante un número decimal, ya sabes, un número formado por varias cifras con una coma entre ellas. En esta ocasión, el número decimal que lo representa es 0,001. Como las tres formas están representando lo mismo, podemos decir que una milésima es igual a un milésimo e igual a 0,001. Vamos a hacerlo un poquito más difícil. Ahora tenemos 3 círculos. En esta ocasión vamos a rellenar 2 círculos por completo y en el tercero rellenaremos 4 de sus partes. Todo un círculo representa la unidad, como ya sabes, y esta unidad está dividida en 10 partes iguales. Por lo tanto, los 2 círculos rellenados por completo serán 2 unidades. En el tercer círculo, la parte rellenada representa 4 décimas, como ya recordarás. Por eso, entre los 3 círculos, las partes rellenadas representan un total de 2 unidades y 4 décimas. Ahora vamos a representar esto mismo con una fracción decimal. La fracción decimal que lo representa es 24 décimos. Pero también podemos hallar el número decimal que lo represente. Este será 2,4, efectivamente. Como ya recordarás, la fracción decimal 24 décimos y el número decimal 2,4 son iguales.
Fracciones decimales son aquellas que tienen por denominador la unidad seguida de 1 o varios ceros. Las unidades decimales son la décima, la centésima y la milésima. Número decimal es aquel que está formado por varias cifras y que contiene una coma entre estas cifras.